¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Y lamentablemente ese número va creciendo día a día. El último reporte de la Seremi de Salud de la región de la Araucanía habla de 413 casos de contagios confirmados, ¿no es cierto? Y somos la ciudad, Temuco, la capital regional con mayor número de fallecidos. Estamos hablando de 7 en total hasta el día de ayer. También en el informe oficial se habla de 64 personas internadas en distintos centros asistenciales, ¿no es cierto? Ya sea en el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, como también en la Clínica Alemana y en la Clínica Mayor. De esos 64 pacientes, 30 de ellos están hoy día con respiración mecánica, y es allí donde comienza la preocupación de las autoridades con este brote de contagio que, como ustedes saben, se inició de alguna manera en la Seremi de Salud, contagiando a sus propios funcionarios y también a profesionales de los medios de comunicación. Es por eso que ayer se tomaron medidas como extender esta cuarentena total en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Las autoridades hablaron de extender esto. Acababa el día sábado, acababa mañana, pero se va a prorrogar por 7 días más. Es decir, esto terminaría, ¿no es cierto?, si las autoridades así lo dictan, el 11 de abril. De las últimas informaciones que hemos sabido, seguramente va a ser noticia el día de hoy, el Servicio de Salud Araucanía Sur ha dispuesto del Hotel Frontera, un hotel céntrico de la ciudad de Temuco. Son 2 edificios en pleno centro de la ciudad, aproximadamente 120 camas que van a estar dispuestas para aquellos pacientes que no están absolutamente graves, pero que tienen que hacer una cuarentena preventiva o obligada, ¿no es cierto?, y que no pueden hacerlos en sus viviendas, en sus residencias particulares. Es lo que va a ser noticia hoy. Y también lo que ocurrió ayer es que se abrieron las puertas del hospital de Angol, un hospital que ni siquiera está inaugurado, pero ya tiene 60 funcionarios para, de alguna manera, recibir a las personas que están positivas con, ¿no es cierto?, el coronavirus. Tenemos precisamente palabras de las autoridades del Ministerio de Salud respecto de lo que ocurre aquí en la región de la Araucanía. Escuchemos. Efectivamente tenemos un alto número de personas contagiadas y también eso ha implicado un alto número de personas que necesitan de hospitalización. Al día de hoy, en la región de la Araucanía completa, hay que recordar que ahora ya estamos integrados, los sistemas públicos como privados, existen 24 personas con conexión a ventilación mecánica. Adicionalmente, existen otros 7 ventiladores para nuevos casos que requieran tanto de la provincia de Malleco como la provincia de Cautín, y en el sector público como en el sector privado. Se ha decidido renovar, ampliar el plazo de cuarentena total para las comunas de Temuco y Padre Las Casas, porque a pesar de que los números, como dije antes, muestran cierta tendencia a la mejoría de la situación epidemiológica, no es satisfactorio del todo aún como para liberar a estas comunas de la cuarentena. Esta cuarentena terminaba el día 4 de abril y por lo tanto, al renovarse por una semana más, se extiende en las mismas condiciones desde el 5 al 11 de abril. Y como si fuera poco, bueno, las autoridades están muy preocupadas de lo ocurrido en la localidad de General López, comuna de Vilcún, donde un técnico de enfermería vacunó, dicen algunos, a 300 personas. La Seremi de Salud dice a 150, a 160 personas, la mayoría adultos mayores, enfermos crónicos, pero resulta que este funcionario dio positivo de coronavirus el miércoles pasado. De ahí la alarma, incluso no solamente de las autoridades de salud, sino que también de la alcaldesa Susana Aguilera, que ayer por lo menos realizó de inmediato un control sanitario en la ruta que une la comuna de Temuco, la
localidad de Cajón, General López, donde ocurrió este episodio, y también la comuna de Vilcún. Se está tomando contacto con aquellos adultos mayores, ¿no es cierto?, con aquellos enfermos crónicos que tuvieron contacto con este técnico de enfermería que los vacunó, ¿cierto?, contacto telefónico para ver si tienen los síntomas del COVID-19. Había mucha preocupación, había molestia también por parte de los posibles afectados porque no tenían la información oficial, se enteraron por redes sociales, incluso por nuestro canal. Uno de nuestros equipos fue a reportear ayer y se estaban enterando recién precisamente de esta información, de aquella molestia, de lo que ocurre con de lo que ha hecho la alcaldesa de Vilcún. Aquí están las declaraciones. Bueno, preocupado como cualquier persona después de saber que él era portador del virus. Pasó, vacunó a través de las redes sociales, se ha sabido, y de las demás personas que él estaba infectado con este virus, pero de parte de salud aquí, no, por lo menos son ustedes los primeros que llegan a visitarnos pero por una preocupación pública, no nada más. ¿Y no se les ha dado aviso de que tienen que estar en cuarentena, de que cualquier síntoma tienen que recurrir al centro asistencial? No, de parte de la autoridad no, solamente lo que uno tiene que tomar como resguardo como persona, ¿no? Fíjate que yo me he encontrado lo más bien, sin fiebre, nada. Está tranquilo. Tranquilamente. A partir del día 16-17, ¿cierto?, este funcionario empieza el proceso de vacunación, a acompañar a los equipos, y el día domingo, recién pasado, ¿cierto?, empezó a tener síntomas de los síntomas que se señalan para el coronavirus, y se les hace el examen, y el examen el día lunes arroja positivo. Por lo tanto, tuvimos que inmediatamente mandarlo a cuarentena, y a todo el equipo que laboró ahí, que son 10 personas. Claro, en cuarentena preventiva este funcionario de la posta de General López, ¿no es cierto?, con todo su equipo, incluso la directora de ese centro asistencial. Como te decía, se está llamando a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, para ver si tienen algún síntoma, tanto de la Seremi de Salud como también de la Municipalidad de Vilcún. Carolina. Sí, sobre todo, César, claro, por el riesgo que implica esto, que hayan sido adultos mayores y todos, sino enfermos crónicos, que sabemos es la población más vulnerable. César, preguntarte también, nos comentabas al principio del despacho los hospitales y los centros asistenciales principales, pero entiendo que habría la posibilidad de habilitar el Hospital de Padre Las Casas también para tener mayor capacidad. Sí, el Hospital Intercultural de Padre Las Casas es una alternativa sociosanitaria, como dice el Servicio de Salud de Araucanía Sur, para efectivamente, de alguna manera, tener en cuenta todos los pacientes que vienen de otras comunas de la región de la Araucanía. Son 32 comunas en nuestra región y obviamente hay bastante infectados. Lo decíamos, son 413 contagiados hasta el día de hoy. Evidentemente, el Hospital Intercultural de Padre Las Casas, tanto como te contaba el Hospital de Angol, ya están dispuestos para recibir a aquellos pacientes que necesiten de alguna manera tener el cuidado de los funcionarios de salud aquí en la región de la Araucanía. César, y la posibilidad de que los casos sean mucho más. Hemos escuchado por parte de la Organización Mundial de la Salud, de empresas de países que han llevado a cargo también investigaciones, que muchos de los contagiados pueden ser asintomáticos y son los más riesgosos porque obviamente siguen propagando la infección. ¿Cuántos test se están pasando al día? ¿Hay suficientes? Sí, bueno, es la polémica que se tiene no solamente aquí en la región de la Araucanía, Carolina, porque, bueno, ayer nos llamaron incluso al canal diciendo que no habían respiradores, por ejemplo, artificiales en el hospital regional. Eso lo desmintió ayer incluso el propio ministro de Salud. No se están haciendo los exámenes, también nos dicen, se demora muchísimo, incluso una semana y media, 2 semanas, no hay resultado de aquellos exámenes de la gente, por ejemplo, que se ha hecho exámenes en cuanto a los profesionales de la prensa, ¿no?, que estuvieron con la Seremi de Salud. Se han demorado
demorado aquellos exámenes. Hay muchos dimes y diretes entre la población, obviamente, y también las autoridades de salud. Ayer, por ejemplo, llegó la delegada presidencial Andrea Valladares para, de alguna manera, frenar estratégicamente este brote de contagios en la región de la Araucanía. Hizo bastantes reuniones con las autoridades que son sustitutas. Recordemos que la mayoría del gabinete regional de la región de la Araucanía está en cuarentena preventiva y otros con coronavirus positivo. Entonces, seguramente este día vamos a tener más informaciones de lo que va a ocurrir con esos centros asistenciales, tanto de Angol, de Padre Las Casas y también en la ciudad de Temuco. Se va a hacer una conferencia de prensa con esta delegada presidencial y obviamente vamos a estar informando de aquello. César, y respecto de los números, las cifras también han sido muy cuestionadas, si son al día, como las vamos informando siempre desde la noche anterior, ¿verdad? Pero las cifras de contagiados que se tienen, ¿cuál es el número que tienes tú respecto del total en la región? Bueno, la información oficial hasta ayer a las 18 horas era de contagiados positivos. Aquí en la región de la Araucanía de 413. 413 es la información oficial que da la CNM de Salud todos los días, tanto en la mañana como en la tarde. Hoy, seguramente, antes del mediodía, vamos a tener un número distinto y un aumento. Eso es lo que decían, evidentemente, las autoridades. Y como te decía, son 64 personas que están internadas en los distintos centros asistenciales de aquí de la ciudad de Temuco, tanto el Hospital Hernán Enríquez Aravena como la Clínica Alemana y también la Clínica Mayor. Y de esos 64, la mitad, 30 de ellos están con respirador mecánico hasta ayer a las 18 horas. La verdad es que evidentemente hay más contagiados. El problema es que, lo que te decía anteriormente, el positivo, ¿no es cierto? El examen se demora bastante. Hay muchas personas que se hicieron el examen de forma particular, pero es eso precisamente el que no ha llegado a sus casas. No le dicen a las personas que se han hecho un examen hace una semana o 2 semanas si es positivo o negativo y están esperando, haciendo esta cuarentena, ¿no es cierto?, en sus domicilios, esperando este tipo de resultados. Y es por eso también la preocupación. Se sabe evidentemente que hay más contagiados, pero vamos a esperar lo que dice la CNM de Salud en el día de hoy. Claro que sí, César. Estos 2 reportes diarios, entonces, 413 contagiados en la región de la Araucanía. Muchísimas gracias, que tengas buen día.